Doy paso ahora a Luis Vega Catalán, subdirector general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que muy amablemente, como siempre, ha aceptado nuestra invitación y nos va a hablar de las principales novedades de la modificación del Código Técnico de la Edificación 2019. Luis, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a Felma y al resto de participantes la oportunidad que se nos brinda de compartir una mesa de este tipo pues, para hablar sobre la revisión del Código Técnico y sobre otra serie de cuestiones que seguro que saldrán, como las que ha comentado anteriormente Alberto, sobre la necesidad de ser más y mejores en lo que se refiere al proceso de rehabilitación que se abre ahora de forma intensa con estos fondos europeos. Bien, al margen de ello, bueno, la presentación que quería hacer es una presentación, digamos, muy de carácter general. El documento, perdonad, es que no sé si ahora. Bien, el documento de ahorro de energía y el resto de modificaciones que se incorporaron al Código Técnico de la Edificación, como el radón o la modificación en el tema de seguridad contra incendios, han sido aspectos ampliamente debatidos durante su proceso de, digamos, desarrollo, más dilatado de lo esperado por motivos varios, y eso, bueno, pues al margen de que, digamos, no permitió tener el documento cuando realmente deseábamos, sí que ha permitido una difusión amplia del mismo y un conocimiento y debate del mismo mucho mayor que el que podríamos haber tenido en condiciones más estándar. Digamos, intentaré un poco esbozar los elementos generales del mismo. En 15 minutos no ha lugar para mucho más, pero como tenemos luego el coloquio, pues cualquier cuestión que se suscite podrá ser objeto de comentario específico. Bueno, luego, en primer lugar, decir que, digamos, aunque uno de los elementos fundamentales de la modificación es el documento de BHE, de ahorro de energía, que entiendo que es el que, digamos, más puede interesar en esta jornada, el documento o la modificación aprobada en 2019 incorpora también algunas modificaciones importantes en lo que se refiere al HS, a salubridad, con toda la incorporación de la reglamentación relacionada con la protección frente al radón. Es un problema de sanidad pública y a consecuencia de gran interés, que viene regulado también por directiva europea y al cual pues haré alguna mención pequeña. Y luego también introduce modificaciones ya de carácter mucho más puntual en lo que se refiere al documento de BSI de seguridad contra incendios, en algunos aspectos regulatorios concretos, como es el tema de la propagación exterior por fachada, que era un tema que entendíamos debía modificarse, en cierta medida pues también un poco condicionado por algunos acontecimientos a nivel europeo y nacional que lo justificaban, ¿no? Bien, como decía, realmente la modificación o el documento que se aprobó en diciembre de este año y que ha entrado ya en vigor un poquito más tardíamente debido a la existencia de la pandemia y al COVID, que modificó los plazos administrativos, es la modificación del HE en su conjunto. Todas las secciones del mismo se han visto afectadas. Formaba parte y forma parte, digamos, de ese proceso que se inició con la aprobación del Código Técnico en el año 2006 y que, digamos, liderado, digamos, orientado por la Directiva 31 de 2010 europea, pues nos debe llevar a esa definición del edificio de energía casi nula, que es la que ya se, digamos, se aporta en esta reglamentación, donde además pues, se hace un salto cualitativo y cuantitativo en lo que se refiere tanto a indicadores como a objetivos cuantitativos del documento, en lo que se refiere, digamos, a esta situación de edificio de energía casi nulo. Fruto de ello y un poco de las condiciones de mayor, digamos, de modificación un poco de lo que son los elementos de fachada, digamos, derivado de las mayores necesidades de aislamiento y de los nuevos sistemas habituales, como puede ser el SAT, el elemento por el exterior, que se ha citado anteriormente y que tiene ineludibles ventajas desde el punto de vista de aislamiento térmico, en temas de puentes térmicos y demás, pues también hemos entendido necesario hacer esa modificación en lo relativo al SI en propagación exterior por fachada. Y por último, como decía, también el tema de la protección frente al radón, derivada de la Directiva 59 del año 2013 de Euratom, que también obligaba, digamos, a fijar unas condiciones máximas en lo que se refiere a concentración de gas radón en el interior de los edificios. Bien, recordar también que este proceso de modificación del Código Técnico de Edificación no va solo, va acompañado, es decir, el Código Técnico conjuntamente con otra serie de documentos, como es el Real Decreto 235 de certificación de eficiencia energética o el Reglamento de instalaciones térmicas de edificio, conforman todos ellos lo que sería la regulación básica de eficiencia energética a nivel nacional. Algunos de ellos son en exclusiva desarrollo del propio Ministerio al cual
pertenezco, y otros son de forma conjunta con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El nuestro ya ha sido modificado, pero digamos se están procediendo a la modificación ya prácticamente culminada, pero que hay que publicar todavía, de la parte de certificación energética y de reglamentación de instalaciones térmicas. Recuerdo, por si acaso, y por un poco por también, digamos, orientar la situación actual, porque estamos, digamos, procediendo a múltiples modificaciones y un poco de forma progresiva. A lo mejor desde el punto de vista de la gente no se acaba de entender muy bien por qué esta secuencia, digamos, o este graneado de modificaciones y no haberlo hecho todo de una vez, pero, digamos, ya estábamos tramitando el documento en fase muy avanzada, la modificación que se aprobó en 2019, y algunos aspectos recogidos en la modificación de la Directiva 2010, provocados por la 844 en 2018, como el tema de electromovilidad, ha sido necesario tramitarlo con posterioridad. Precisamente esta semana pasada iniciamos, o esta semana, digamos, la información pública para la modificación de este aspecto. Bien, además de eso, como sabéis, pues no voy a entrar mucho en ello, pero el tema del radón sí que es un tema relevante dentro de las modificaciones y que además en algunas cuestiones puede tener, digamos, correlación con el ámbito energético, ya sea en aspecto, digamos, en la misma dirección o en direcciones que pueden ser aparentemente contradictorias, pero que tendríamos que valorar de forma conjunta. La limitación de la concentración de radón en el aire, en el interior de los edificios, obliga, por un lado, digamos, a mejorar las condiciones de ventilación en el interior de los mismos, lo cual en principio, digamos, si no se adoptan medidas adicionales, pues puede provocar una pérdida de eficiencia energética, con lo cual es un elemento a tener en consideración. Y por otro lado también desde el punto de vista de limitar el acceso al edificio de este gas desde el terreno donde se genera, pues también obliga a una serie, digamos, de elementos o de incorporación de barreras de protección frente al paso del radón que pueden, digamos, de forma simultánea con otras necesidades desde el punto de vista energético, coordinarse. Con lo cual entiendo que este elemento será un elemento que debería analizarse de forma conjunta en lo que se refiere al proyecto por parte de los técnicos. Bien, en cuanto a la entrada en vigor, también recordar que el tema del COVID, como decíamos, generó un periodo de no contabilización de plazos administrativos, y dado que la entrada en vigor del Código Técnico estaba correlacionada con las licencias de obra, pues hemos tenido que, digamos, adaptar la entrada en vigor del mismo a esa nueva situación que se produjo en marzo con esa paralización de plazos administrativos. Bien, entonces, digamos, contabilizando los plazos, ha sido un tema bastante complejo. La Abogacía del Estado ha tenido que hacer interpretaciones diversas de cómo se hacía todo el tema de los plazos, pero bueno, el día 24 del 9 de 2020 ya entra en vigor el Código Técnico con carácter obligatorio, no con carácter potestativo, y bueno, pues en ese sentido ya lo tenemos vigente. Entendemos que era necesario tenerlo y lo antes posible porque, como se decía anteriormente, tenemos una urgencia climática y mientras antes vayamos abordando, digamos, la mejora de los edificios, tanto de obra nueva como de rehabilitación de edificios en pos de esa transición energética, pues más rápido conseguiremos los objetivos. Bien, ¿qué supone el DBH, así en términos generales o como grandes pinceladas, que a mí me gustaría resaltar? En primer lugar, el objetivo fundamental, obviamente, es dar cumplimiento a las directivas europeas de eficiencia energética, de renovables, tanto de eficiencia energética a nivel edificatorio como a nivel global. Pero tal vez lo más relevante era esa necesidad de, por un lado, adaptar la reglamentación nacional a la reglamentación europea, haciendo converger hacia las normas familia de normas 52.000, de forma tal que demos estabilidad al proceso, digamos, de desarrollo posterior que pueda tener la reglamentación, incrementando también su carácter prestacional, que también es un objetivo básico del Código Técnico de sus orígenes, sería uno de los elementos. Por otro lado, lógicamente, reducir las emisiones de CO2 y como a través de la mejora de la eficiencia energética, para lo cual, obviamente, se elevan considerablemente las exigencias reglamentarias en términos tanto de calidad envolvente como de consumos de energía primaria, tanto final como no renovable. Y, por último, pues también potenciar digamos, el efecto de las renovables o el uso de las renovables dentro de la edificación, tanto con los indicadores que juegan digamos, a obligar que prácticamente un 50% de la energía sea de carácter renovable, como concepciones específicas para agua caliente sanitaria o, digamos, grandes consumidores eléctricos que entendemos que, bueno, que son elementos que necesariamente debemos ir potenciando de cara a ese proceso de electrificación del sistema que ya preconiza o que ya prevé tanto el Plan Nacional de Eficiencia Energética, de Energía y Clima, el Plan Integrado, como la ERES en lo que se refiere al ámbito de rehabilitación y que de alguna forma pues debemos ir progresando hacia él.
Recordar que realmente el esquema hemos intentado que sea coherente con el que ya implantamos en 2013, pero dando pasos hacia adelante. Y del mismo me gustaría destacar cómo, digamos, al margen de que haya unos indicadores de carácter global, como es el consumo de energía primaria no renovable, que es el indicador principal, que ya implementamos en 2013 y que creemos que es un elemento que fija claramente cuál es el objetivo del Gobierno en tema, digamos, el objetivo reglamentario en términos de eficiencia energética, digamos, seguimos teniendo como elemento fundamental la limitación de la demanda energética. Lo que pasa es que en este caso, y por proximidad, digamos, o por intento de proximidad a esa reglamentación europea, hemos incorporado un consumo de energía primaria total que engloba y que mide de alguna forma las necesidades globales del edificio y que nos ha hecho, digamos, reconvertir un poco la forma de tratar esa limitación de la demanda o esa calidad de la envolvente que consideramos en el reglamento desde el año 2013, bueno, desde el año 2006 más bien, y que de alguna forma seguimos manteniendo, pero insisto, con un formato un poco diferente que ha generado ciertas dudas y el cual luego me referiré. Como digo, al margen de ello, pues tal vez destacar ese aporte mínimo de renovables que seguimos manteniendo, aunque fuera con aunque tengamos un criterio fundamentalmente prestacional, porque consideramos que es un mensaje claro para algunos consumos que son cautivos y que necesariamente no pueden reducirse, sino que lo que deben hacerse es, digamos, cubrirse mediante un alto porcentaje de renovables de forma tal que no haya emisiones de CO2 en la medida de lo posible. Bien, en esta reglamentación, ya de forma definitiva, hemos definido lo que es el edificio de consumo de energía casi nulo. Esa definición incorporaba la directiva del año 2010, la directiva 31, y que era muy general, queda ya cuantificada mediante este documento y en sus definiciones pues ya establece que el edificio nuevo existente que cumpla con las exigencias reglamentarias establecidas en el DBH ahorro de energía, lo referente a consumo energético, los dos indicadores, tanto el indicador de consumo de energía primaria no renovable como el indicador de energía primaria total, se podrá considerar edificio de energía casi nulo. Es evidente que el resto de exigencias reglamentarias también tendrá que cumplirse el edificio, pero, digamos, para la consecución y sobre todo por el interés de dar una única definición que cubriera tanto el ámbito de nueva planta como el ámbito de rehabilitación, en línea con lo que se planteaba en la guía que elaboró la Comisión Europea para el desarrollo o la implementación de la directiva, pues parecía o hacía aconsejable ligar los dos y vincularlos a ese consumo de energía, que es el elemento que puede identificarse con mayor facilidad. Bien, sí que me gustaría recordar muy brevemente lo que decía antes de la mayor ambición del código técnico en su versión actual con respecto a las situaciones anteriores. Y simplemente poner un par de diapositivas con un elemento que es el único que realmente puedo comparar, porque el resto no tienen una comparativa clara 2013-2019, pero bueno, lo que se refiere a residencial vivienda, donde sí que teníamos indicadores de consumo de energía primaria no renovable en 2013 regulados, sí que podemos decir que hay un intento, pues de, como se puede ver en la diapositiva, de mejorar en torno a un 40% los consumos de energía primaria. Es decir, reducir estos consumos en aproximadamente un 40%, es función de zonas climáticas y sobre todo eliminar un elemento que es el tema superficial, es decir, no vinculamos a la superficie del edificio esta exigencia reglamentaria, lo cual hace que en edificios fundamentalmente de vivienda unifamiliar las exigencias sean considerablemente mayores, llegando hasta niveles pues, del 60 o 60 y tantos %. Consideramos, en la diapositiva de la parte inferior se puede ver, aunque es difícil un poco de explicar, pero simplemente os doy el concepto, que aunque el parque edificado de viviendas residenciales unifamiliares es sensiblemente inferior al de viviendas colectivas, su consumo es sensiblemente superior. Se invierte la situación precisamente por ese efecto de laxitud que hemos tenido generalmente con respecto a este tipo de edificación. Puesto en términos de eficiencia energética, de certificado de eficiencia energética, porque tuviéramos un poco una comparativa, realmente lo que supone lo que estamos haciendo ahora en el código técnico es elevar la exigencia reglamentaria en el equivalente prácticamente a lo que sería una letra con respecto a lo que era anteriormente. Es decir, pasar en lo que es vivienda plurifamiliar en zonas más adversas y de prácticamente de una clasificación B, que era más o menos lo que podía ser anteriormente, a una clasificación A, y en lo que son las zonas menos adversas, como clima alfa, pues alfa o A, pues pasar de una clase C a una clase B. ¿Vale? Insisto que es por dar una idea aproximada, no es muy riguroso, digamos, tendría múltiples matices y tal. Voy muy rápido para no quitar tiempo a los demás. En cuanto al tema del control de la demanda energética,
se ha modificado. Como sabéis, hay un indicador de consumo de energía primaria total y un indicador K que viene a caracterizar un poco la envolvente. En ese sentido, muestro unas transparencias que ya mostré hace bastantes meses en algunas presentaciones anteriores y que lo que ponen de manifiesto es que la exigencia en términos de K que establece actualmente para los casos que hemos analizado es más exigente que la anterior exigencia en términos de demanda. Si no lo fuera, tendrían que aparecer puntos en esta zona que identificarían que se puede cumplir el indicador de demanda anterior, se podría cumplir con elementos que no cumplieran actualmente el indicador de K. Con lo cual, digamos, insisto, por los análisis que hemos realizado, este indicador es más duro, más exigente, aunque como todo, evidentemente, son para una serie de casuísticas de edificios y depende cuál tomemos puede darse esta situación o no darse de forma estricta. El tema de radón paso por él porque solamente quería que tuvieran la presentación completa, por si acaso, y ya simplemente trasladar 2 minutos al tema de incendio, simplemente decir que fruto un poco de las modificaciones que se están implementando en el ámbito de la energía y la necesidad de intervenir sobre los elementos de fachada del edificio de forma contundente, con aislamiento, etcétera, etcétera, modifica un poco la fisonomía de nuestras fachadas y en ese sentido hemos entendido necesario hacer una revisión de la parte de propagación exterior. En ese sentido, de una visión básica o rápida de lo que eran las exigencias anteriores, observábamos una cierta, digamos, excesiva laxitud en lo que se refiere a los edificios de bajas alturas y también a los edificios de muy altos, sobre todo con cámaras ventiladas, y esos son los 2 elementos donde hemos hecho una mayor incidencia, ¿no? El número o digamos la gradación en cuanto a alturas se ha visto, digamos, más discriminada para poder cubrir las diferentes situaciones, pero básicamente se han incorporado exigencias en zonas donde no las había, es decir, para edificios de menos de 10 alturas, y sobre todo se han incrementado también las exigencias en cámaras ventiladas para edificios de altura significativa donde el efecto chimenea puede tener gran incidencia. Bien, y simplemente con respecto al este mismo tema de fachadas, decir que es un tema complejo, muy complejo, que se está analizando a nivel europeo, todo el tema de los ensayos de gran escala, etcétera, y que estamos siguiendo de forma directa estas reflexiones que están realizando a nivel europeo y que tan pronto como se lleguen a acuerdos en este sentido, pues la idea es incorporarlos en el marco reglamentario, que por el momento lo que hemos hecho ha sido intentar, digamos, racionalizar de acuerdo con los estudios técnicos disponibles, un poco la situación actual, pero insisto, queda recorrido en esta materia, sin duda alguna, de cara a futuro. Y nada más, simplemente recordar que solamente, además de las modificaciones reglamentarias, se ha intentado actualizar una serie de documentos complementarios, documentos divulgativos, la herramienta unificada LeaderCalendar, documentos de apoyo, etcétera, y otra serie de documentos para generar ese marco global, unitario y coherente que tiene que acompañar al código técnico de la edificación. Y nada más, gracias por vuestra atención.